es el verdadero pueblo, ¿no? Cuando vas a Mendoza, esas ciudades que son muy tranquilas, una nena de 14 años que después de regresar del primer recreo pasa por el baño y sale del baño a las 9:30 de la mañana con un arma cargada. Una nena que, según la describen, era tranquila, silenciosa, tenía sus amiguitas, pero digo, no era una niña que llamara mucho la atención en este establecimiento. Y empieza a amenazar a sus compañeros, a sus compañeras. Hay algunas versiones que hablan de que ella quería encontrarse con una profesora, con una maestra, con la que tenía algún tipo de inconveniente porque no le había ido bien en esa materia, pero sí empieza a enfrentarse a sus compañeros y a disparar al aire. Tiró 3 tiros, si no me equivoco. 3 disparos adentro de la escuela y después, cuando salió, otros 2 disparos. Fueron 5 en total. Con una frialdad, con una... No me sale otra cosa que frialdad, porque realmente es muy increíble ver a una nena, como la estamos viendo en pantalla, con un arma en su mano. Una persona en shock, ¿no? Digo, porque Totalmente. todo calificativo que usemos ahora desde nuestra boca o desde nuestra condición de ciudadano, padre, madre, no va a ser la correcta. No, y responde a nuestras quiero sumar emociones. a María Sisman. Ella es psicopedagoga, directora y fundadora de Libres de Bullying. Si ya estás conectada, ahí estamos, María. Muchas gracias. Te sumamos a esta información para justamente tocarla con la mayor responsabilidad posible. Sí, buen día. Bienvenida. La verdad que sí, hay que cuidar a todos, ¿no? Hay que cuidar lo que sucedió ayer, hay que cuidar a la protagonista y también a todos los compañeros y a esta pequeña localidad en donde se conocen todos, en donde van a seguir viviendo juntos. Por lo tanto, creo que por la salud mental de toda esa población tenemos que ser muy respetuosos y tratar de tomar esto como algo para hablar respecto al bullying, sí, pero también a otras cuestiones que hacen que una chica o un chico pueda llegar a una situación extrema como la que también decir se evitó que se llegara a un desenlace mucho peor, ¿no? Algo debe haber funcionado bien como para que esto se pudiera contener. No sé bien, mañana estaré viajando a Mendoza y sabré más, pero creo que los chicos están sumamente solos en esta época, muy solos en relación a todos los roles adultos que deberíamos estar cumpliendo un poco mejor, ¿no? Desde un lugar asimétrico, cuidadoso, tierno, firme, que acompaña, y todo esto no está pasando. Entonces hay focos de violencia en todas las escuelas en mayor o menor medida. Lo que desde Libres de Bullying vemos estos últimos años es que ha crecido el destrato entre los chicos de una manera preocupante, ¿no? Cómo se nombran, cómo se llaman, cómo se miran, se excluyen. El bullying es una forma muy particular de violencia que cuando se ejerce hace sufrir a quien es victimizado claramente y a todos los testigos, además del protagonista, digamos, al que lo hace. El que lo hace no tiene otra manera de hacer su lugar. María, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son los alertas que no fueron detectados? Porque uno dice, no pasó nada, era una nena tranquila, de pronto viene con un arma cargada. No. Hay cosas que tal vez estuvieron y que no supimos ver. Lo que pasa es que acá no sabemos si había bullying o no. Claro. Lo que suele suceder en un grupo es que hay un chico que empieza a estar triste, que empieza a estar apagado, que se le va el brillo de los ojos, o puede estar muy nervioso o muy irritable. Es un clima de aula que se corta con un hacha, que no se puede respirar, que todo es para el chiste, que todo es para la cargada, o que no se puede hablar porque cuando son más grandes en la adolescencia son aulas donde no circula la palabra, ¿no? Nadie habla de nada. Entonces están muy metidos para adentro, es muy difícil sacarles un cómo se sienten. El gran error a veces es considerar que con una charla esto se resuelve. Acá tenemos que ver de verdad cómo es la escuela, qué recursos tiene para afrontar, qué presencia adulta hay. Hay escuelas donde hay equipos de profesionales que trabajan con los chicos y hay otras donde no hay o lo comparten con 15 establecimientos y la psicóloga viene cada 15 días. Tenemos que preguntarnos también qué servicios de salud mental hay disponibles para niños y adolescentes, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que si había señales como retraimiento, cambios de conducta, irritabilidad... Había. La chica tiene una disfluencia del habla y le hacían bullying desde hace mucho tiempo. La chica estaba sufriendo bullying de manera espantosa y le pedía ayuda a la maestra. Por eso ella pide por una maestra en un momento con el arma en la mano, porque lo que ella... Yo escuché a 2 compañeritas que hablaron y ayer hablaron con la justicia y coinciden en el mismo relato. El bullying que le hacían y nadie de su entorno adulto la ayudaba a afrontar esa situación. Y ahí se desencadena todo esto, que después hoy se analiza, María. Y también decir
sumo que no es solamente ella la que lo tiene que afrontar, los otros tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. No solamente porque se insiste muchas veces en, pero ¿cómo no se sabe defender? ¿Cómo se va a defender? Tenemos que hacer que no ataquen, que no esté bueno eso. Y claramente, cuando hay un adulto que baja una línea, de acá se puede usar la burla, porque yo la uso, los chicos la van a usar más. O sea que la solución es comunitaria, María, cuando hay situaciones de bullying, no hay que tratar, en este caso, a esta niña de 14 años. Hay que tratar el aula o el colegio entero. Todo junto, hay que tratar individualmente a esta niña, individualmente si hubiera otro que estaba ejerciendo violencia sobre ella, al pequeño grupo, al gran grupo de aula, a la institución y a la comunidad. Y más cuando hablamos de comunidades tan pequeñas, o sea, esto no debe haber terminado en la escuela, seguía fuera de la escuela a la vista de todos. María, entonces, sí. Pero te planteo esto un paso atrás antes de la escuela, porque yo sé que la escuela tiene que ser el lugar de contención y cuando éramos chicos también debía serlo, se manejaba de otra manera. ¿Qué pasa con la familia que ella agarra el arma del padre, que es un efectivo policial? Porque acá también hay otro tema que es previo. La escuela puede tomar algunos indicios, acá aparentemente faltaron, pero ¿qué pasa también en el entorno familiar? Que hay un familiar que es efectivo de seguridad y la menor sabe dónde está el arma o escondida, o tal vez el arma estaba a la vista y ella decide agarrar el arma del padre y llevarla a la escuela. Acá hay otro factor previo, no todos los chicos tienen un padre o una madre que sean efectivos policiales o que tengan un arma en la casa. No, eso desde ya, el acceso, pero yo siempre estoy tratando de correrme de la situación de ayer para cuidar a esta nena, ¿sí? Y a su familia. Sí, claro. Pero sin duda que el acceso al arma facilita algunas cosas, pero uno puede encontrar otras armas. Es grave que haya un arma en una casa, ¿no? Eso desde ya. Y es grave que como ex efectivo no haya tenido la ocupación o el cuidado de separar ese arma. O sea, el fácil acceso, por eso yo hablaba de multicausas, ¿no? Sí, claro. Hay un montón de causas, no cualquier chico que le hacen bullying va a hacer esto. Exacto. Claro, bueno, eso pero llama la atención que, y lo voy a decir, ¿no? En una conversación fuera del aire que tenemos todos tenemos o conocemos personas que están atravesando situaciones parecidas en los colegios en estas edades. Yo no sé si sucede también en chicos más chiquitos o en los más grandes, pero en la adolescencia está pasando un poco esto. La desconexión que hay entre familias, chicos y colegios, porque también entiendo, por eso cuando hablas de multicausas me gustaría que nombremos un par. Digo, padres que no están ausentes porque quieren, sino porque tienen que tener 3 trabajos, docentes que también son padres y que también probablemente desatiendan a sus hijos. Hay una problemática general en todas las familias, fondo, que hay un nerviosismo, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con las redes sociales, imagino que nos estamos desbordando. Sí, coincido plenamente. Es la familia, no siempre son familias violentas, y esto decirlo, hay veces que hay chicos que tienen conductas violentas y no vienen de familias violentas, sino de familias violentadas por un entorno, teniendo 3 trabajos, viajando 4 horas para trabajar, con el dinero que no alcanza, cantidad de cosas, ¿no? Está la familia, están las redes sociales, los chicos desde muy chiquitos están viendo cosas en las redes sociales que los cargan de angustia, y la angustia cuando no puede salir con la palabra, sale con la conducta. Entonces están llenos de ideas que no pueden entender, cuando no saben cómo tomar una decisión, arma, no arma, lo que fuera, la pueden buscar en una inteligencia artificial y se lo van a dar. Entonces, lo que no hablan con la familia, con los padres o con los docentes, lo van a hablar con una aplicación, con un robot que les va a contestar Ahora, María, cualquier cosa. Antes de la IA, hay otro elemento que tiene que ver con redes, pero también con WhatsApp, por ejemplo, porque mucho docente antes, cuando había una situación de bullying, era explícita. Hoy por hoy los chicos en muchos colegios los dejan entrar con un celular y se están agrediendo. O se están agrediendo en un silencio que, como usted dice, se corta a hachazos en el aula, y donde soy consciente de un colegio muy importante de Belgrano, puso un manual de estilo para los grupos de padres, grupos de madres y grupos de aula, porque había agresión en los 3 grupos, en los adultos y en los niños. ¿Tienen que trabajar los colegios también sobre el uso tóxico de redes? Sería ideal que en todas las escuelas y con una bajada del ministerio hubiera un espacio para trabajar ética digital. Y la ética digital tiene que ver con la conducta de los chicos, pero básicamente con la conducta de los adultos.
Si yo en una escuela no dejo que entren celulares, no dejo que entren celulares para nadie. La maestra tampoco puede estar con el celular y la mamá cuando va a una entrevista a la escuela no puede estar grabando la entrevista. Digo, son tantos los lugares en donde uno ve que falta ética. A la hora de... Nosotros hace como 10 años habíamos hecho un código para, un poco con humor, pero un código para el buen uso de chat de mamis, ¿no? Que tuvo muchísimo impacto, en donde qué decir, cómo exponer, de qué hablar, cómo respetar o cómo dirigirse al otro. Todavía seguimos, y cada vez peor, tenemos que seguir trabajando en la idea de que por más que el teléfono me permita hacer un montón de cosas, hay cosas que yo elijo no hacerlas porque están mal, simplemente eso, y poder enseñarle a mi hijo que si a mí me llega un audio, yo no lo puedo reenviar sin pedir permiso. Por ejemplo, no puedo capturar una conversación del chat y mandársela a otra persona, a la directora. No puedo discutir en una reunión con la dirección sobre un chat de madres porque tengo la captura, ¿no? Son pequeñas cosas que van minando este uso que hacemos de los celulares. Los chicos entran sin celular porque en la primaria María, no pueden llevarlo. Qué interesante lo que decís. Pero llevan las redes puestas, Yo chicos, creo que no hay tanta conciencia, María. Lo que estás diciendo, a veces uno en el apuro y en que vivimos a mil, porque creo que la gran mayoría vivimos a mil, reenvías porque es más práctico, en vez de estar contándote todo lo que... Digo, sin la intención expresa de afectar a alguien, pero lo haces igual aunque no tengas la intención. María, yo te pido, seguimos, este tema es muy interesante con la información de parte de una profesional. Quiero pasar un minuto por el lugar, está Cristian en La Paz justamente, desde Mendoza. Muy buenos días, Cristian. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todo el equipo. Bueno, estaba escuchando atentamente a la especialista de lo que estaban analizando. Nosotros estamos en la puerta, por supuesto, de lo que fue el día después. Y les queremos mostrar los detalles de lo que fue ayer, porque este lugar ayer estaba imposible de transitar, porque por esta puerta, Pame, que estás viendo vos en imagen ahora, es por donde salieron desesperados, corriendo los estudiantes, personal docente, algunos padres y madres. Este es el lugar. Esta fue la puerta que se abrió. Hoy, por supuesto, absolutamente todo cerrado, no hay absolutamente nadie adentro. Hoy es el Día del Maestro. Por ser el Día del Maestro. Sí, claro. Claro, exactamente. Maestro, un abrazo a todos ellos. Obviamente que sí. Y obviamente que también, bueno, claramente el día después, mientras que caminamos para hacer también y mostrarles por dónde salió ayer la menor una vez que fue reducida. Mirá lo que es este paisaje entre viñedos, porque entre estos viñedos se escaparon los alumnos ayer cuando lograron evacuar a todos. Ayer en la tarde, cerca de las 18:30 aproximadamente, volvieron padres, madres, alumnos, personal docente a buscar las pertenencias, porque imagínate que con lo que ocurrió ayer tuvieron que salir corriendo literal y aquí quedó mochilas, bicicletas, ropa, absolutamente todo. Cristian, esta es la parte frontal. Sí. No sé, bueno, estábamos acá un poco contando entre la información oficial que fue circulando, entre las cosas que iban contando las compañeras de esta niña, las maestras. Sí. Ahí qué se sabe, qué se dice, ¿no? Porque hablábamos de esto, una nena retraída, silenciosa, después también esto, ¿no? De que recibía bullying por parte de sus compañeros, su enojo con una maestra. Sí. ¿Qué cosas realmente te dan la sensación que han sucedido de lo que habla la gente del pueblo? Mira, el perfil es exactamente el mismo que el que nos compartían ayer, con lo que decía recién incluso la profesional hace unos minutos. Acá sí, obviamente, ella hizo referencia. De hecho, ayer ella pidió, cuando estaba la menor con el arma, por la profesora de matemáticas y por un compañero que era el que más bullying le hacía. Y ella misma dijo: me hacen burla por un problema en el habla, me hacen burla por la vestimenta, me hacen bullying por lo físico y me hacen bullying por ser uniceja. Y en un momento, fíjate lo que son las cosas y cómo actúa la mente de una persona que sufre bullying, que a la propia docente de matemática en un momento, no digo porque la docente le haya hecho bullying, sino la frase que le dice la menor a la docente. Tremendo eso. ¿Ahora tenés miedo? Claro. Con el arma en la mano. Sí. Claro, bueno. Entonces, pero también, mira, ustedes recién hablaban de las señales. Yo a mis compañeros, señal. aprovecho a María, vuelvo con María porque la profesional nos puede ayudar también a nosotros a contar una noticia que lejos está de nosotros, que esto se replique. Un adolescente que no se siente observado, que no se siente, y voy a María, que siente que nadie vio mientras la atacaban, nos sirve como caso, pero no quiero hacer foco en este caso en particular, sino en general, lo que puede desatar en una víctima de bullying que se siente invisibilizada por un docente.
Sí, la invisibilización es una de las claves que tenemos que abordar para poder prevenir. O sea, tenemos que mirar a los chicos, tenemos que registrar a cada uno de ellos con todo lo que le puede estar pasando y con todo lo que yo le podría ofrecer. Esa falta de registro que estamos viviendo en general entre las personas es previa al respeto. O sea, yo no puedo respetar a quien no miro, a quien no registro. Y cuando un adulto burla a un chico, está abusando de su autoridad, no le está haciendo bullying. O sea, es más grave, ¿no? Muy Porque grave. el bullying se da entre pares, en donde en lugar de verse de igual a igual empiezan a desequilibrarse, ¿no? Pero un adulto tiene una posición, tenemos una posición asimétrica hacia los chicos. Si nos aprovechamos de esa asimetría para burlar o para descalificar o para invisibilizar, le transmitimos a todos los demás que esa es una manera válida de relacionarse, que los chicos pueden burlar, total, yo también burlo porque me parece divertido. ¿Y cómo ahí tenemos podemos grandes pedir, problemas. cómo podemos exigir excelencia en la docencia si ganan 3,50? Si me viene, digo que todo tiene una relación. Pero ¿cómo No, y otro de los problemas es que las familias no confían en las escuelas. Entonces, cuando uno le dice al hijo que esa escuela no sirve, que el maestro no sirve, que es un tonto, que no sabe, ese chico primero dice, entonces, ¿por qué me mandás? Claro, Y mi los mamá que me padres tiene que hablan en cuidar. su casa, los chicos Sí. escuchan. Sí. Por eso hay que ser espalda contra espalda con el colegio. Sí. Si es por el bien de nuestros hijos. Estar, Y digo, porque esos si no, padres que después en la cuestionan el escuela- colegio no los entiendo. Siempre Delante que- de los hijos Siempre que el menos. colegio te responda, ¿no? Porque si el colegio no te responde, acá lo que están contando es que la chica fue varias veces a pedir ayuda. Pero no delante y- de los chicos. No, está Vos bien, podés pero, tener diferencias pero con el pasa que si colegio, vos tenés pero un no problema un delante de año, ellos. otro año, son 2 años de bullying, de acoso, de molestia, Sí. y eso sigue afuera de la escuela, y la escuela dice, ya vamos a ocuparnos o nos estamos ocupando, y pasaron 2 años. Hay una responsabilidad grande también desde las escuelas de hoy, ¿sabes qué? Por lo menos es mi visión como papá, que llevo a mi hijo a una escuela. Sí, sí. Que muchas veces las cosas, la escuela no quiere el problema, ¿viste? Ya, Sí, sí, yo lo abordo, pero María, yo siento eso, lo corre al problema. Sí, pero insisto, eso se tiene que resolver. Si la escuela no te da una respuesta, tendrás que ir a supervisión, pero dejando al chico afuera. Porque si no, el chico después cuando va a la escuela dice, ¿y a quién le pido ayuda si mi maestra es una estúpida? Porque es lo que me dijo mi mamá. ¿No? Entonces, ¿cómo construir esa confianza totalmente rota? Que no quito que hay docentes que no se ocupan, hay padres que no se ocupan, hay de todo. Pero digo, el chico mantenerlo afuera. Porque si no, dice, si mi mamá no confía en esto, que me deje en casa. Sí, ¿no? Que no me mande al matadero, digamos. Claro, que el chico no y todo eso se presencie. tiene que discutir, se tiene que debatir, se tiene que plantear, se tiene que exigir, pero en un ámbito adulto, cuidando esto de la confianza de ese chico en que alguien lo va a cuidar, porque si no, ¿para qué va? ¿Por qué, Qué me mandan desafío, a un María, lugar porque que me tratan sí. mal? Vos sabés que este caso me hizo recordar cuando me tocó ir a cubrir el caso de Joaquín Esperani en La Bulalle, un nene de 12 años que muere de Lo 14 asesinan, golpes, ¿no? su mejor amigo de la escuela, a la vuelta de la escuela, lo encuentran 2 días después. Y cuando fuimos a la escuela, recuerdo haber entrado, haberles preguntado a las maestras y a la directora, a la supervisora, si habían denuncias de bullying, si existía esto. En absoluto, me dijeron. Cuando me junto con la mamá, todo lo contrario, era una historia que traía la mamá de denuncias con la escuela y era un no saber qué hacer de los docentes en un pueblo también, No, en es La un colegio Bulalle. que no hizo nada, Que no, Julieta. pero En claramente, pero hasta la ese tragedia- colegio es como dice Carlos Salerno, como hay muchos colegios. Por eso, pero que hasta la no solo no tragedia- se comprometen, sino que traban lo que es el trabajar en conjunto Pero con no la saben familia. tampoco, María, qué hacer. Yo me pregunto porque digo, hasta la tragedia no salió a la luz eso, hasta que no fuimos a preguntar por qué había muerto un chico en esas condiciones, en ese contexto, no se replanteó. Entonces digo, imagínate, gracias a Dios ayer hicieron un gran trabajo las fuerzas de seguridad para negociar con esta nena de 14 años. ¿Qué falta en las escuelas? Porque tampoco les podemos caer a la docencia, pero no falta una persona, digo, hay un grupo psicopedagogo, pero que no sé si por la edad, por la generación tenga más llegada a los chicos, más apertura con esa persona, más herramientas incluso con el conocimiento de la tecnología. A veces también la brecha generacional te hace sentir lejano a quienes te cuidan. ¿No deberíamos Sí, yo repensar creo- otro equipo dentro de las escuelas? Sí, equipos dentro de las escuelas tiene que haber, hay muchas en las que no hay algunas que están muy poco tiempo y tienen que abordar desde los ingresos de los chicos, el abordaje de las inclusiones, cantidad de cosas en donde no tienen el tiempo para hacer esto. Hay escuelas que, teniendo todo lo mejor, tampoco logran resolverlo del todo, porque insisto que esto es un problema
absolutamente social, Claro. que los docentes a veces con las mejores intenciones y con las mejores ganas de trabajarlo, fracasan porque no tienen el apoyo o de la institución o de las familias que tienen que acompañar. Es un problema serio, pero también decir que hay veces que se confunden situaciones de bullying con situaciones de otra cosa. Por ¿no? ejemplo... Esto no le baja el dolor a la otra cosa. No, claro, pero por ejemplo, porque yo siempre pienso, aquel niño que hace bullying, no lo voy a victimizar, pero fue víctima probablemente de alguna otra situación y se descarga en el colegio con alguien. Sí, el sentido que tiene para el chico que hostiga lo que está haciendo es algo que tengo que descubrir después de haber levantado del piso al que está lastimado. Y coincido en que tengo que encontrar ese sentido, pero tiene que haber también una consecuencia para eso que hizo. Yo puedo entender que una vez lo haga sin medir el daño que le está haciendo al otro, pero la tercera vez no lo puedo acompañar en esa posición y algo tiene que suceder. Cada escuela tendría que pensar, previo a que esto suceda, qué consecuencias tiene hacerle daño al compañero, ¿no? Y que eso no sea negociable. Hay límites que por ahí se pueden negociar y otros que no se pueden negociar. Para mí, que un adolescente desafíe al docente es esperable para su edad. Tienen que rebelarse, tienen que construirse, un montón de cosas, pero que maltrate al compañero María, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero te pregunto en cuanto a las escuelas, porque vos contabas casos en los que pudieron hacer funcionar un poco mejor la convivencia, sobre todo en el tema chats y demás. Te pregunto, ¿qué pasa con el esquema de las escuelas en nuestro país, donde todavía yo siento que es muy verticalista? Mira lo que te digo por otros ejemplos que viene al mundo. Esto del docente adelante, los alumnos detrás. Como que no... Vi proyectos de escuela de un docente en el centro y los alumnos alrededor, mirándose todos a la cara. Digo, como un poco más de empatía también dentro del aula. ¿Estamos frente a escuelas y un sistema educativo viejo? Sí, muchas veces sí, pero también cuando se intenta hacerlo más moderno, por decirlo de alguna manera, y meter pantallas en todas las aulas y poner a los chicos en círculo, tampoco se resuelve el problema emocional, el problema de estructura psíquica que pueden llegar a tener los chicos. Hay que trabajar en el clima escolar, sí, hay que trabajar en poder darle voz y trabajar en proyectos que a los chicos les sirvan. ¿Saben dónde hay menos bullying? En las escuelas, por ejemplo, artísticas, en las escuelas técnicas, en donde hay un proyecto donde las manos están puestas en algo, en donde los chicos tienen ganas de ir y de ver. Cuando la escuela es muy poco interesante, los chicos también empiezan a denunciar eso con otras cosas, sacando el teléfono, hablando pavadas, haciéndole daño al otro. También nos tendríamos que poner a pensar qué pasa con esto tan moderno de que los chicos puedan regular lo que ellos quieran hacer, lo vayan manejando a su ritmo. Los chicos siguen necesitando algo muy antiguo, que es la presencia adulta que los cuida. Y ahí podemos encontrar distintos formatos, pero no dejarlos a que decidan, a que se autorregulen en todo, con las pantallas, con los juegos, con sus tareas escolares. Yo creo que siguen y están pidiendo presencia adulta amorosa, pero firme, que les vayan marcando un poco la cancha, ¿no? María, yo quiero sumar a esta charla a Ricardo López Murphy. Gracias por acompañarnos, por venir. Te quiero involucrar también en este tema, primero porque la política también debería hacerlo, debería hacerlo porque creo que estamos cada vez más separados de la realidad, más distantes de lo que está aconteciendo y sobre todo con la educación. Y porque sos profesor. Exactamente. Hace muchísimos años, más de los que me gustaría reconocer. Pero yo, por ejemplo, reconozco, es cierto, yo soy profesor en la universidad, yo reconozco que el clima de las clases que yo doy es muy amable, es muy constructivo. Hay una actitud, es cierto que hago un gran esfuerzo de comunicación y a mí me parece que hoy, en Día de Sarmiento, recompongamos esa visión de emulación, ejemplaridad. Sarmiento trajo a los mejores profesores del mundo a formar nuestras maestras normales. Nosotros debemos ir en el mismo camino. Yo he estado mirando qué hacen los asiáticos, los nórdicos. Es un esfuerzo inmenso. Los nuestros cada vez retroceden más en matemáticas. Las clases hay que hacerlas entretenidas, tienen que estar estudiando muy fuerte. Nosotros tenemos indicadores, por ejemplo, yo estoy azorado con Kicillof, lo vivo que el peor gobernador que yo he conocido en materia educativa y no se puso ese tema
en el debate. Es decir, nos dedicamos a los errores del gobierno nacional en vez de los problemas que tiene la gestión educativa en la provincia de Buenos Aires, como tiene en todo el país. Tenemos un problema de ineficiencia en la educación. A mí me dicen, ¿cómo controlarías y cómo mejoraría el clima en las aulas? Bueno, yo daría mucha matemática. Ricardo, mucha matemática. ¿Y cómo evaluás? Porque como sos profesor y viste varias generaciones pasar, ¿qué es unas cuantas. Por eso, ¿qué es lo que estás notando en este presente? Porque estamos con María, que es especialista, y lo que señala es el tema del celular, que es tremendo, del diálogo, cómo no se construye. Vos en tus clases, ¿qué notás a diferencia de otras generaciones? No, yo debo confesar, a lo mejor tengo un estilo muy fuerte. Me pareció. En mis cursos nadie agarra el celular. Digo, hay el respeto que debe haber. Perdón, ¿das clases de qué, Ricardo? ¿Cuál es tu cátedra? Introducción a la economía. Introducción a la economía. Sí. Y hay que estar atento. Hay que estar atento y además yo soy muy respetuoso con los alumnos y ellos son extremadamente respetuosos conmigo. O sea, yo no veo ese tipo de... Claro, obviamente... Entonces digo, separemos, porque creo que si no nos vamos de tema, y yo quiero volver a María por las edades justamente, que no tienen que ver, donde ya hay un trabajo más de inteligencia emocional, cuando sos más maduro. La edad creo que está en ebullición, es la de la adolescencia, María. Y para no corrernos del tema del día, que tiene que ver con este caso de Mendoza, pero que refleja lo que puede estar sucediendo en otras escuelas. Yo no quiero caerle al caso en particular, pero nos invita a pensar. Sí, claramente una cosa es un niño, un adolescente y otra un estudiante universitario, sin quitar lo específico de cada etapa. Y nuestra responsabilidad también en el acompañamiento, en la educación de un niño es diferente a lo de un joven universitario que elige qué estudiar cuando puede estudiar. Y también dejar un poco afuera la política en esto, porque hace 30 años que yo trabajo en prevención del bullying y he visto y he trabajado con todo tipo de gobiernos y todo tipo de contextos y se dan las mismas dificultades, ¿no? Claro. Entonces, separarlo un poco de eso porque... me parece que los chicos están pidiendo que dejemos la discusión, que dejemos la pelea, que nos ocupemos de ellos. Sí. Y ellos lo que necesitan son escuelas con gente disponible, con gente amorosa, con gente que ponga límites, que trabaje con sus padres y no en contra de sus padres, que sus padres confíen en los docentes, que se pueda trabajar en el bienestar de todos los que hacemos escuela. Y esto también decir, no sucede solo en las escuelas. Sucede en barrios privados, sucede en clubes, sucede con los scouts, sucede en todo lugar donde los chicos tienen que convivir. Y en esa convivencia no se los puede dejar solos. Yo creo que la clave pasa por ahí, ¿no? Por ver qué modelo le doy, no tener miedo de decirle a un chico esto está bien, esto está mal. Bien. Si es mi hija la que me dice no quiero ir a un cumpleaños porque no va nadie, yo le tengo que preguntar cómo sabés que no va nadie, ¿no? Porque si sabés que no va nadie es que se pusieron de acuerdo y yo no te voy a acompañar en esa decisión. Como también decirle a mi hija si va a invitar amigas, que si invitó a 8, a lo mejor eran 10 en el grado, que tiene que invitar a las otras dos, y si no tiene que invitar a menos de la mitad. Cómo poder hablar con los otros padres que compartimos un curso sin litigar, sin discutir, sin pegarle al otro por default, digamos, ¿no? Y cómo acercarnos a la escuela con una actitud de sumar juntos y no de enfrentarnos, porque los chicos están ahí, están con un brazo adentro, otro brazo afuera, María, siendo desgarrados. ¿y cómo se trabaja cuando yo soy el papá o la mamá del niño que hace bullying, por ejemplo? Porque también pasa, ¿no? Que hay muchos padres, hemos conocido de casos que dicen, yo no tenía ni idea que mi hijo o mi hija era así, no sabía. Sí, sucede. Saber que los chicos cuando están creciendo, y sobre todo en los últimos grados de primaria, en casa son de una manera y por ahí en la escuela son de otra, porque en la escuela tienen que ganarse un lugar social, porque hacen lo que hace la mayoría para que no quedara afuera. Los chicos tienen mucho miedo de ser vistos como los raros, los que no se integran, los solos. Estar solo tiene muy mala prensa en una escuela, entonces a veces hasta se encierran en un baño. El chico que hace bullying está buscando un lugar de una manera que no está buena. Claro. Entonces yo tengo que entender por qué lo hace, si es que en casa nos manejamos de esa manera, revisar cómo podemos cambiar eso, ser muy claros en lo que le decimos respecto a cómo tratar y muchas veces hacer una consulta con un profesional y saber, primero desarmar la idea de que en este mundo tan cruel mejor que se lleve el mundo por delante a que se lo lleven a él. Esto lo escucho muy seguido, ¿no?
Bueno, mejor que sea el que lo hace. Y yo creo que mejor es que no suceda esto. Que puede haber liderazgos, que puede haber chicos más extrovertidos, más introvertidos, pero que uno no tiene que aplastar o que destruir al otro para encontrar el propio lugar. Y ver desde ahí qué es lo que ese chico en particular está buscando. Hay chicos que cuando no se saben hacer amigos empiezan a generar competencias, dan premios, llevan regalos, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos invitando a este mundo? Es la pregunta cuando hay un chico que hace bullying. María, es muy interesante escucharte. Me encantaría que nos dejes, no sé si tenés redes sociales o cómo ubicarte para seguir con el tema aquellos que están interesados en hacerlo. María recorre todo el país. Sí, es la referente número 1. Y me gustaría que, es lo que decís vos, que la contacten en redes sociales en las escuelas. Porque escucharla a María, más allá de que la contratan y viaja por todo el mundo, digo, es importante que la aprovechemos en nuestro país. Es la número